Tenemos que ir un momentín a publicidad. Volvemos enseguida. Va a estar con nosotros Ignacio Fuentes, el presidente de Nuevas Generaciones en Sant Cugat del Vallès del Partido Popular, que dijo directamente que los partidos que no respeten la Constitución pues tendrán otro hueco, pero no estar dentro de un espacio plural político donde hay que respetar la Constitución. Volvemos en nada y continuamos con esto. Bueno, pues le voy a dar la palabra. Se ha incorporado ya con nosotros Ignacio Fuentes, se ha incorporado también Manuel Llamas, bienvenidos los dos. Y le voy a dar la palabra a Lorenzo Ramírez, pero antes déjenme que les repase las noticias que están saliendo en estos momentos o que han salido a lo largo del día. Bueno, lo primero, que se lo estaba comentando antes Jesús Martín Vázquez, el Partido Socialista ha dicho que hay que buscar un entendimiento, o sea que si el Partido Popular tenía alguna intención de buscar algún aliado en esta historia, que se vaya olvidando. Cayo Lara, de Izquierda Unida, ha dicho directamente que tiene que haber consulta, que sea legal. Bueno, eso de la legalidad me lo explicará él. Que busque él cómo se hace una consulta que está prohibida directamente en la Constitución. Y él dice, no, que sea legal, pero que haya consulta. Con lo cual, otro más que va para el bando en el cual nos imaginábamos que iba a estar. Y déjenme que les diga otra cuestión, porque aquí, mientras hablamos de dinero, y ahora Lorenzo Ramírez va a detallar el dinero que ha costado toda esta juerga, el tema de la diada, bueno, pues resulta que salía una noticia en el diario El Mundo. El hijo de Jordi Pujol, estaba Jordi Pujol ahí sujetando la bandera en la cadena humana, no sé qué. Bueno, pues el hijo de Jordi Pujol, aparte de otras 1000 cosas que ya hemos contado en el programa, 12 millones de euros los pagó en dinero negro, según ha denunciado su propio socio, ¿vale? En el Rosario, en un complejo argentino, directamente sacado de paraísos fiscales. Anda que para ponerse en una manifestación, en una cadena, diciendo que qué mal se trata a Cataluña y que qué poco solidarios son los demás con ellos, anda que, bueno, 12 millones de euros en negro no está mal, ¿eh? Bueno, Lorenzo Ramírez, adelante con esos datos. Pues sí, Carlos, porque antes hemos estado comentando, se ha comentado en la tertulia, realmente es espontáneo este movimiento de masas. El general Monzón planteaba que ningún movimiento de masas es espontáneo. Agitprop, agitación y propaganda. Yo he estado analizando algunas de las organizaciones que han participado en la diada cuando no organizado pues el movimiento independentista catalán, sobre todo en los últimos tiempos, y la Asamblea Nacional Catalana es un organismo que bajo su paraguas hay muchas más organizaciones. Por ejemplo, hay una entidad que se llama Òmnium Cultural, que ha recibido 13 millones de euros desde 2005 de dinero público, que quizás es la que capitanea todo este movimiento. De hecho, la propia sede de esta organización, que ha costado 600.000 euros, fue financiada con dinero público para que tuvieran unas lujosas vistas en el centro de Barcelona. También han recibido subvenciones, además de para la promoción de la lengua catalana y sobre todo la exclusión de todo lo que signifique lo español. También han recibido subvenciones para la promoción literaria en Cataluña Norte, así es como llaman ellos al sur de Francia, y 8.000 euros para editar un calendario. Yo realmente me gustaría ver el calendario, porque 8.000 euros para hacer un calendario, Carlos, es tremendo. Desde la llegada de Artur, como decía Jaume, o Arturo, como se llamaba, Arturo Mas, hasta el año 2000, pues la asociación Òmnium Cultural es la que ha capitaneado todo el movimiento independentista de la Generalitat, incluso haciendo muchas cosas que la Generalitat pues se oponía. Y luego una organización, Carlos, que a mí me resulta tremenda, es el Centro Internacional para las Minorías Étnicas, que realmente no sé quién trabaja aquí, no sé a qué se dedica, lo único que sé es que RC le financió unos cursos de kurdo a 65.000 euros cada uno con dinero público. En total, Carlos, 64 millones de euros cuesta al año el derecho a decidir en subvenciones directas a estas asociaciones. Bueno, pues ese es el dato, 64 millones de euros. Manuel Llamas, la Generalitat ha pedido más de un rescate. Vamos, en concreto 28.000 millones de euros, y que yo sepa en este momento está negociando 3.200 millones de euros más porque no tiene dinero para pagar los bonos patrióticos. Ha pedido varios rescates. Lleva siendo rescatada durante 2 años consecutivos. Necesita financiación extraordinaria para atender pagos puntuales, es decir, en la propia funcionamiento de la Generalidad, es decir, para abonar incluso el sueldo a sus funcionarios, el sueldo a sus empleados públicos. Y ha recibido efectivamente bastante más de 20.000 millones de euros entre rescates directos para devolver los famosos bonos patrióticos de Montilla y compañía, también para el pago a proveedores, facturas que debía la Generalidad a cantidad de empresas, y eso sin sumar el rescate de las cajas catalanas, que también suma una cuantía considerable. En resumen, Cataluña ha sido con diferencia la comunidad más beneficiada por el rescate indiscriminado de autonomías. Es la que más dinero ha recibido por parte de todos los españoles, y entre esas cuantías hay que destacar la famosa devolución de los bonos patrióticos. Y hay una mentira dentro del tema de la financiación. Se insiste una y otra vez en que el problema de Cataluña es que ellos aportan mucho a la caja común. Es cierto que Cataluña, como es una comunidad rica, aporta dinero,
pero desde luego aporta en términos relativos mucho menos, muchísimo menos que la Comunidad de Madrid. De hecho, el 60% de la recaudación total de impuestos en Cataluña revierte nuevamente en Cataluña, mientras que en el caso de Madrid tan solo recibe vía transferencia del Estado el 17% de lo que recauda. Por lo tanto, es una diferencia sustancial. Pero a mayores de eso, insisto, Cataluña ha sido rescatada y sigue siendo rescatada por todos los españoles. Y ya el último privilegio que le ha concedido el Gobierno central es el famoso déficit asimétrico. Es decir, ellos han incumplido de forma reiterada los objetivos de déficit, pero lejos de apretarle las tuercas y poner en marcha la ley de estabilidad presupuestaria que permita al Gobierno intervenir comunidades autónomas incumplidoras, lejos de eso se les ha beneficiado con un déficit todavía mayor que al resto de autonomías que sí han cumplido. Por lo tanto, se ha perjudicado a otras autonomías que sí cumplen en comparación con Cataluña. Eso se llama apaciguamiento y a lo largo de la historia siempre ha conducido a la ruina. Los intentos de apaciguamiento basados en eso, en intentar comprar lealtades, han acabado siempre en la ruina, en indignidad y guerra. Como dijo Churchill. Dejadme que le pregunte a Ignacio Fuentes, porque él tuvo la valentía, nosotros le llamamos en su momento al teléfono, nos contestó, lógicamente, él tuvo la valentía de decir lo que pensaba. Él es de nuevas generaciones del Partido Popular y él, oye, levantó la voz, por decirlo de alguna manera, en las redes sociales y dijo, oye, si hay algún partido que no quiere estar en la Constitución, esto es muy sencillo. Pues que salga del juego político. Si no respetas la Constitución, ¿en qué país normal se aceptaría que alguien que no respeta las reglas básicas del juego de defensa de los derechos fundamentales y del pluralismo político esté dentro del juego político? Bueno, pues Ignacio Fuentes, que dijo eso, está hoy con nosotros. Ignacio, a la vista de lo que está ocurriendo, a la vista de los datos que nos ha dado Manu Llamas, a la vista de los datos que ha dado Lorenzo Ramírez, ¿estos partidos tienen algún derecho a seguir reivindicando, y además como lo hace RC, que dice que en caso de que no se le dé la razón, que directamente se saltará la Constitución y se acabó la historia? Este juez que hemos visto directamente grabado, que él dice, no, oye, si alguien nos quiere hacer cumplir la Constitución, con no cumplirla basta. ¿Esto es normal? Esto no es normal en ningún tipo de país mínimamente serio. Yo creo que como España lo considera un país serio, tendríamos que plantearnos todos, ¿no? Yo hice una reflexión en voz alta, una opinión personal, no era de mi partido, evidentemente, y no es compartida por, imagino que el resto del partido, porque si no, la línea del partido iría en esa dirección, ¿no? Yo sí que es verdad que lo dije muy convencido porque creo que partidos que abiertamente expresan un ataque frontal a lo que es el Estado de Derecho y lo que es la democracia, la legalidad vigente, pues yo creo que no tiene mucho sentido que participen, ¿no?, en el juego político a nivel español. Tú planteabas directamente aplicar la ley de partidos. Evidentemente, hacer una reforma de la ley de partidos. Esa era mi opinión personal en cuanto pues, a ver cómo se podía encajar, ¿no?, estos partidos dentro del ordenamiento jurídico español. Y para ti un partido como RC, que en estos momentos tiene 21 diputados, me parece que son, y se ha convertido poco menos que en el verdadero dueño del gobierno de la Generalitat, ¿te parece normal o te parece que cumpliría con esos requisitos constitucionales? RC? Ahora mismo no los cumpliría, pero evidentemente ante una reforma constitucional, de la ley de partidos en ese sentido, pues no se le está ilegalizando directamente, sino que se le da la oportunidad de adecuar sus estatutos y su línea política pues al nuevo ordenamiento jurídico, ¿no? Jaume. Nos dice el compañero de Nuevas Generaciones que hay que excluir o que se autoexcluyan del juego los que no respeten la democracia. O sea, vamos a ver, ¿qué democracia la suya? ¿No tenemos derecho a disentir? ¿Qué democracia? La democracia no es la Constitución. La democracia es la democracia. Sí, Constitución y democracia no van parejos, porque yo creo que yo puedo disentir de una Constitución actual. Me parece que eso es democrático perfectamente. Después quería preguntarle si fue la agrupación de Sant Cugat la que hizo aquel famoso juego de mercianitos, los de Nuevas Generaciones que mataban catalanes y emigrantes. Creo que fue la agrupación de Sant Cugat. No sé si fue la suya. No fue Sant Cugat, no. No fue Sant Cugat. Lo digo porque eso tampoco es muy democrático, ¿no? O sea, que un partido político haga un juego de marcianitos donde se matan catalanes y creo que le llamáis sudacas. Entonces, vamos a hablar de democracia, vamos a ser amplios, vamos a ser abiertos, pero no pongamos cortapisas ni constituciones por el medio, porque cuando se habla hay que hablar de todo. ¿Tú te estás oyendo? Pero dejadme, porque se ha hecho una... Y lo primero que ha hecho Ignacio es decir que no era de allí. Y solo una rectificación... Ignacio, le estás imputando, le estás diciendo que es de allí. Tú has utilizado el término yo soy de Sant Cugat y las Nuevas Generaciones de Sant Cugat no hicieron esa campaña, y esa campaña fue retirada
a los pocos días de lanzarse. Bueno, eso pues para si no fue empezar. San Cugat, fue otro y sitio. para seguir... Pero se lanzó. Pero que no fue, vamos a ver, Ignacio lo primero que ha hecho es decir que viene en nombre propio, porque de hecho su partido se ha desmarcado de lo que él ha dicho. Exactamente. Lo primero que he hecho yo presentándole es alabar su valentía, por decir lo que piensa en un esquema de partidos en el que parece que todo el mundo tiene que cumplir los grandes dictados del superjefe. Entonces no le imputéis lo que haya hecho el partido, porque lo primero que ha hecho él es decir que su partido no está de acuerdo con él. Déjame acabar una cosa, por favor. Quisiera rectificar a la persona que antes ha estado aquí diciendo datos, porque Òmnium Cultural ya hace tiempo que renunció a la subvención y no recibe ninguna subvención, explícitamente renunció a la subvención que tenía anual. O sea, que los datos hay que contrastarlos antes de Yo le decirlo. puedo asegurar que Òmnium Cultural recibe fondos, por ejemplo, en San Cugat, de donde yo soy, en el presupuesto del ayuntamiento hay una partida explícitamente para Òmnium Cultural, en el caso de San Cugat, y le puedo asegurar que es una cuantía importante. Y es la segunda vez que oigo esta noche. La señora del público decía que los moritos vendían esteladas y este señor con su partido sacando vídeos. La señora del público es una catalana silenciosa, silenciosa, de esas que despreciáis desde No, me la parece propia que es una Cataluña. señora que es Y de racista. las que A se mí me siente parece que es una racista. extranjera en donde vive. Hombre. Más respeto, por favor. Estás dando un ejemplo, desde luego, hoy te estás Ha dicho luciendo. morito de Bangladesh. Sí, sí, Es una te cosa estás como luciendo. rara. Bueno, Sí, si queréis saco yo los tweets en los que me llaman español de mierda. Claro. ¿Sabes? Si queréis los saco y Tan los malo publicamos es ahí eso, todos seguidos. tan malo es eso como lo otro. Bueno, ya, pero Claro. no intentemos hacer una especie de ataque a Ignacio Fuentes a través de un vídeo que colgó su partido, cuando lo primero que ha hecho es decir que él no tenía nada que ver en Pero eso, es una que ha ni sido su una pregunta, agrupación. Carlos, se le Ni ha su preguntado. agrupación. Contra Yo me ese parece, señor no también tengo nada, quiero, al si contrario. puedo opinar en contra de esta posición, que a pesar de lo dicho hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que esto ya es ir un poco al límite, porque efectivamente la libertad, y yo creo que el Constitucional echaría abajo tu propuesta. Es verdad que tú lo que quieres es modificar la Constitución. Yo creo que es muy inconstitucional lo que planteas, porque la Constitución Es muy española inconstitucional exigir a los partidos que respeten la Constitución. Sí, es muy inconstitucional. Esta es buena, Es muy ¿eh? inconstitucional Esta es porque se puede defender, país? ¿Qué se puede país? defender el cambio de la Constitución, y esos partidos están proponiendo cambios de la Constitución. Entonces, es evidente que ellos no respetan la Constitución. Si no la respetan, es un delito, y hay que meter en la cárcel a quien no la respeta. Pero no se puede ilegalizar, lo sabemos muy bien, así sin más un partido, y hay que ir al Supremo, todo eso. Pero quiero decir a la persona que antes ha hablado, perdóname, que ese movimiento social que ella representa no tiene el amparo del Gobierno de España. Ella no lo dice, lo digo yo, porque tanto dinero que se ha gastado la Generalitat de Cataluña en promover todo el independentismo, ¿cómo es posible que el Gobierno de España no esté dando a estas organizaciones que defienden España allí, por lo menos el dinero que le da la Generalitat a la Asamblea Nacional de Cataluña, a Òmnium Cultural y demás? ¿Cómo puede defender sin dinero la posición, digamos, de español o el unionismo con allí? Por tanto, yo le pregunto a esta señora, ¿usted se siente desamparada del Gobierno de España? Supongo, porque evidentemente está sola allí. No del Gobierno de España, es de todos, porque allí en Cataluña tampoco Artur Mas defiende Bueno, a los catalanes se supone que no. españoles. Se supone que Yo no lo va a hacer. no vengo por ninguna asociación ni por nada. Vengo, me invitaron y he venido. Y nada más. Efectivamente. Si yo vengo... ¿Pero usted no cree que habría que ayudar a estas asociaciones que son pro-españolas? ¿No lo ¿Pero cree? por qué? Ah, no, bueno, pues nada, porque no la ayuden. Porque Es que siga no tiene ayudando que solo a la ayudar a Generalitat. nadie. Ah, El vale, país vale, no vale. está para estar ayudando a todas estas cosas. Muy buena. Muy bien dicho. Hay otras cosas mucho más importantes Bueno, pues que nada. esto. Vale. Ignacio, Manuel, y le voy a dar la palabra al Jurado Popular. Arantxa. Ignacio. Yo solo quería decir que no es que sea mi democracia. La democracia es así, es el cumplimiento de las leyes. En un Estado democrático, las leyes se cumplen. Y aquel que no quiere cumplirlas, hombre, yo veo más antidemocrático eso. No es que sea una democracia que yo lo digo así, y es así, no. Es así. El Estado de Derecho es eso, cumplir las leyes. Si ahora ya pretendemos saltarnos a la torera el ordenamiento jurídico, me gustaría saber si en la futura Cataluña independiente los actuales líderes estarán muy de acuerdo con que la población pues se quiera saltar las leyes en cuanto al cumplimiento del por esa futuro regla de Estado tres, catalán. por esa misma regla de tres, si no se pudieran saltar las leyes y las constituciones, los negros todavía no podrían subir al autobús, las mujeres no Yo estoy votarían hablando de y estaríamos Estado con un de fueguecito. derecho, Estado social y democrático de derecho. No es verdad. Para mí es muy importante, aquí se lleva mucho, sobre todo en estas últimas semanas, insistiendo en las reivindicaciones de los independentistas. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que no se identifican con el independentismo? Porque evidentemente hay millones de catalanes que no apoyan la independencia de Cataluña.
y por lo tanto no es factible que se les imponga por la fuerza. ¿En qué se basa usted cuando se dice les- que hay Claro, millones? por eso necesitamos miles. El de ayer en el programa donde estuve, que también es de la Cataluña silenciosa, que también muy valiente como Carmen, también igualmente, eso también lo rechazas, o sea, se inventan. Se los inventan, tengo ¿no? mis Los traen argumentos. y los pagan. O sea, yo puedo argumentar Pues eso que haya un también. referéndum Mira, y que sepamos de cuántas cifras hablamos. Mira, que sepamos pues mira, lo que yo he hay. recibido de 10 personas en media hora diciéndome que les han señalado con el dedo y que no compran ya en su comercio por no haber ido a la diada. Y esa es la Cataluña silenciosa como Carmen. Y la Cataluña silenciosa como Santiago, que ayer estaba Yo te también en puedo otro traer programa 1000 hablándolo. personas que te Por hablarán favor. de otra Cataluña. Pero Es decir, se ha así lo hablado- arreglamos. se ha hablado de Dejadme que le dé la palabra al jurado popular. La diada Concluye Manuel y Arantxa. 400.000 personas, bueno, independientemente de todo, hay mucha gente que no ha participado en la diada y no ¿Cuántas se personas, habla. perdona? No ¿Cuántas se, personas? Bueno, 400.000 personas. 400.000 personas. 400.000 personas Como ha hablado. mucho. Eso es mucho. Y, y no se habla de mucha gente, Deja de manipular mucha ya, hombre. gente que Bueno, no, por el que amor no ha de Dios. participado, Eso es una manipulación, que no ha por participado Dios. en la diada. Que no tenéis en segundo ojos. lugar, Que no en tenéis segundo ojos lugar, en la no me se mente. entiende, gustaría- por favor. Yo Manuel, me da concluye. la sensación de que el gobierno, por desgracia, el gobierno del Partido Popular va a ceder nuevamente a las reivindicaciones nacionalistas con más dinero encima de la mesa. El actual sistema de financiación autonómico beneficia explícitamente a Cataluña y Andalucía. Lo hizo Zapatero y benefició explícitamente a Cataluña y el Andalucía. tripartito. Y con el nuevo sistema de financiación que se está negociando por detrás, por debajo de la mesa, se pretende hacer algo similar a un pacto fiscal que propuso Artur Mas en su día. Y independientemente de los efectos directos sobre Cataluña, me gustaría remarcar los efectos indirectos que va a tener ese pacto fiscal sobre el resto de españoles. Y es uno, básicamente. Madrid que se prepare porque nos van a vaciar los bolsillos. Si el pacto fiscal lo consigue Cataluña, Madrid automáticamente va a ser esquilmada por el nuevo sistema de financiación autonómico. Y por último, se habla mucho de la independencia, y no se habla de los efectos de esa independencia. Se habla a los catalanes de las consecuencias que tendría una Cataluña independiente al día siguiente de declararse la secesión. Cataluña quedaría excluida de la zona euro. Eso significa ni más ni menos que todos los depósitos que tienen los catalanes en Cataluña se reducirían en un 30, 40, 50%. Se llama devaluación, porque habría una nueva moneda catalana. Es más, también saldría automáticamente de la Unión Europea. Eso significaría pobreza, miseria. Los independentistas intentan decir, no, Cataluña va a ser la nueva Suiza. Somos amigos. No tiene nada que ver con Suiza. Cataluña sería Grecia. Albania. Y Sería, Grecia. no, Grecia estaría dentro del euro. Albania pero bueno, digo a nivel sería económico. la Albania de España. Bueno, déjame que recuerde que el Europa. último año España las ya no pensiones sería. catalanas, lo digo para las personas que nos están escuchando, que sean jubilados, las pensiones catalanas han vivido de 2.700 millones de euros enviados desde el resto de zonas, porque tenían un déficit de 2.700 millones de euros por año. Por año, 2.700 millones de euros. Que vayan haciendo un cálculo de lo que significa restarle esa cuantía a las pensiones. Pero es que hay un agravante a lo que Pero acaba de dejadme decir. que le dé... Ahora te doy la palabra. Arantxa y Javier. ¿Qué encuesta habéis hecho para saber si hay una mayoría de catalanes? Habéis sacado el dedo al aire y según corre el viento ya decís que una mayoría de catalanes El quieren la CIS independencia. la habéis Pero hecho ¿cómo van a vosotros. querer la independencia si son españoles, si casi todos se apellidan López, Rodríguez o Sánchez porque son andaluces y extremeños que emigraron a Cataluña y eso es lo que compone Cataluña, españoles como en toda España? ¿Puedo contestar a eso? ¿Cuántos catalanes de segunda generación hay? Si conseguís la independencia, ¿qué es lo próximo? ¿Vais a hacer una categoría de ciudadanos de primera y de segunda, según el abolengo de tu apellido catalán y tu procedencia? Porque los regímenes totalitaristas copian mucho el nacionalismo de ellos. Si no, la diada ha sido una muestra del adoctrinamiento para exhibir como en los regímenes fascistas es que yo no entiendo la gente que les habréis contado para que haya tanto permitirme la expresión necio pidiendo que entre el ejército, bueno, que los Mossos se defiendan de España, pero bueno, y este juez habría que inhabilitarle, o sea, no sé cómo el Poder Judicial no le han inhabilitado al día siguiente, ya no solo por perder objetividad, porque a mí que no me toque ese juez, sino porque además está incitando a la violencia. Jaume. La respuesta a tu pregunta es muy sencilla. Las encuestas las hacéis vosotros, porque el Centro de Estudios de Opinión y el Centro de Estudios de Investigaciones Sociológicas
son españoles y son los que dan la mayoría independentista a los que responden a las encuestas en Cataluña. Ese es el punto número uno. Con respecto, para no entrar en polémicas, el tema de salir del euro o de Europa, porque lo hemos hablado tantas veces y no nos vamos a entender, te digo que eso es definitivamente falso. Es cierto que Cataluña no tiene garantizada la continuidad en la Unión Europea, pero por supuesto que sí en el marco económico europeo perfectamente, porque eso es independiente absolutamente de pertenecer a la Unión Europea o no. La prueba es que hay muchos países que no pertenecen al mercado común europeo, la actual Unión Europea, que tienen el euro como moneda. Pero no les han vetado, no le han vetado. Es que en este caso se vetaría a Cataluña. ¿Han oído ustedes las últimas declaraciones de Barroso? Pero ya, es que vetaría a Cataluña. España tendría derecho de veto. España veta a Cataluña y ya no hay historia. ¿Te has visto el Tratado de la Unión Europea? ¿Te has leído el Tratado de la Unión Europea? ¿Tanto que te gustan las leyes? Unanimidad de todos los Estados miembros. Javier e Isabel. Javier. Fastidia darte la razón, pero es verdad. Cataluña podría usar como mero usuario el euro, sin estar dentro de la Unión Europea. Como mero usuario, pero sin capacidad de votar, sin capacidad de intervenir sobre las políticas. De personas, de mercancías, con libre circulación de personas, mercancías. Sí. ¿No? Y aranceles. No, porque España tendría derecho de veto. Es que eso aparece en los estatutos de la Unión Europea. Es así, como mero usuario. Si ya negamos los estatutos de la Unión Europea, pues nada, venga, pagamos empresas. Mira, una cosa muy simple. Libertad es la capacidad de obrar del ser humano en base a su voluntad. Mi pregunta es, ¿qué voluntad? La que les habéis impuesto, las que le habéis enseñado. Para mí la clave está en dos cosas. Una, adoctrinamiento. Dos, información perfecta. Yo creo que el Estado español, desde la democracia, tiene una culpa muy grande en todo esto, que es haber cedido la competencia de educación desde el año 81 hasta el año 2000, en 3 fases. ¿Qué ha pasado, chavales? Un chico de quinto de primaria, en el libro de conocimiento del medio, no tiene la palabra España en ninguna parte del libro. Es adoctrinamiento. Normal que hagas encuestas, normal que haya gente ahí, niños con la bandera, con la señera, es que es normal, les enseñáis desde pequeños. Usted antes dice, no, es que yo nací ya independentista. Venga, con la señera, digamos, tapándole, ni de coña. Es decir, te han adoctrinado. Y luego información perfecta. Yo sé por qué a Isabel, a Monse o a Pío no les invitan a ninguna tertulia ni a ninguna cosa de ninguna televisión pública catalana. ¿Sabes por qué? Porque no les interesa información perfecta. Les interesa su información, la que les vende. Esa es la información que les interesa. Quiero decir un par de cosas, abundando en lo que decía el experto en el sistema de financiación. A mayor gravedad de lo que estás denunciando es que un mosso d'esquadra catalán, un mosso d'esquadra que trabaja para la Generalitat de Cataluña, gana un 40% más que un policía nacional y un 50% más que un guardia civil, asumiendo que corren un riesgo parecido. Yo creo que es menor, pero digamos que corren el mismo riesgo y que trabajan en lo mismo. 40% más que un policía, 50% más que un guardia civil. Un funcionario de la Generalitat gana más que un funcionario del Estado español. Y suma y sigue. La televisión pública catalana tiene, me parece que 6 o 7 canales. Madrid ha tenido que cerrar prácticamente su televisión autonómica, ha hecho un ERE con un follón y un precio político brutal y personal para la gente que trabajaba en esa televisión y que se ha ido a la calle porque entre empezar a cerrar quirófanos y cerrar una televisión autonómica ha preferido cerrar prácticamente una televisión autonómica. Y suma y sigue. O sea, que este mito de España nos roba y no tenemos dinero porque tenemos que contribuir a las arcas comunes y no nos queda nada para nosotros es falso. Sencillamente hay una mala gestión. Quien roba a los contribuyentes catalanes son los administradores del dinero que ponen los contribuyentes catalanes, que lo administran mal y se lo gastan en construcción nacional en vez de gastárselo en otras cosas mucho más útiles y mucho más necesarias para el ciudadano. Eso por una parte. Y por otra parte, insisto, hay que recordar la historia, hay que hacer un discurso político. No es una cuestión de si a los catalanes les conviene o les deja de convenir, es una cuestión de que Cataluña es España y es mío, como dice Ricardo, es mío. Las infraestructuras de Cataluña las hemos pagado todos. El territorio de Cataluña forma parte indisoluble de la historia de España. Ha sido parte del territorio de la Corona de Aragón y en consecuencia de la Corona española, de la historia de España. Todo lo que hay en Cataluña pertenece a todos los españoles de la misma manera que todo lo que hay en España pertenece a todos los catalanes. Esto no es divisible, esto se llama soberanía y no es divisible, es un patrimonio común. Nos tenemos que ir un momentín a publicidad. Muchísimas gracias Ignacio, Manuel, muchísimas gracias Marisol y muchísimas gracias Jaume. Nos vamos a ir un momentín a publicidad, pero antes déjenme que les dé un consejo porque pocas cosas hay más placenteras en esta vida que una buena ducha. Securibat cambia su bañera por un plato de ducha antideslizante en 24 horas, sin líos ni complicaciones. Obras limpias, rápidas, garantizadas y buenos precios. Securibat es la empresa de cada día, cambia más bañeras por platos de ducha en toda España. Y no es por casualidad, porque desde hace más de 35 años Securibat ha
sustituido miles y miles de bañeras para poder ofrecerle el servicio más profesional, rápido y eficaz, con unos precios y un trabajo excelentes. Securibat se adapta a usted, a su espacio, a sus necesidades y sobre todo a su presupuesto. Y recuerde ahora que pueden pagar en 10 meses sin intereses. Anímense y pidan su presupuesto gratuito en el 902-204-210. Repito, 902-204-210 o en securibat.com. Y recuerde, Securibat presta servicio en toda España y si reside en Madrid, no deje de visitar su exposición en la calle Hermosilla 54. Securibat, expertos en cambiar bañeras y miles de clientes están muy satisfechos. Volvemos enseguida. Tenemos que ir un momentín a publicidad. Volvemos enseguida. Va a estar con nosotros Ignacio Fuentes, el presidente de Nuevas Generaciones de Sant Cugat del Vallès, del Partido Popular, que dijo directamente que los partidos que no respeten la Constitución pues tendrán otro hueco, pero no estar dentro de un espacio plural político donde hay que respetar la Constitución. Volvemos en nada y continuamos con esto. Bueno, pues le voy a dar la palabra. Se ha incorporado ya con nosotros Ignacio Fuentes, se ha incorporado también Manuel Llamas, bienvenidos los dos. Y le voy a dar la palabra a Lorenzo Ramírez, pero antes déjenme que les repase las noticias que están saliendo en estos momentos o que han salido a lo largo del día. Bueno, lo primero, que se lo estaba comentando antes Jesús Martín Vázquez, el Partido Socialista ha dicho que hay que buscar un entendimiento, o sea que si el Partido Popular tenía alguna intención de buscar algún aliado en esta historia, que se vaya olvidando. Cayo Lara, de Izquierda Unida, ha dicho directamente que tiene que haber consulta, que sea legal. Bueno, eso de la legalidad me lo explicará él. Que busque él cómo se hace una consulta que está prohibida directamente en la Constitución. Y él dice, no, que sea legal, pero que haya consulta. Con lo cual, otro más que va para el bando en el cual nos imaginábamos que iba a estar. Independentista catalán, sobre todo en los últimos tiempos, y la Asamblea Nacional Catalana es un organismo que bajo su paraguas hay muchas más organizaciones. Por ejemplo, hay una entidad que se llama Òmnium Cultural, que ha recibido 13 millones de euros desde 2005 de dinero público, que quizás es la que capitanea todo este movimiento. De hecho, la propia sede de esta organización, que ha costado 600.000 euros, fue financiada con dinero público para que tuvieran unas lujosas vistas en el centro de Barcelona. También han recibido subvenciones, además de para la promoción de la lengua catalana y sobre todo la exclusión de todo lo que signifique lo español, también han recibido subvenciones para la promoción literaria en Cataluña Norte, así es como llaman ellos al sur de Francia, y 8.000 euros para editar un calendario. Yo realmente me gustaría ver el calendario porque 8.000 euros para hacer un calendario, Carlos, es tremendo. Desde la llegada de Artur, como decía Jaume, o Arturo, como se llamaba, Arturo Mas, hasta el año 2000, pues la asociación Òmnium Cultural es la que ha capitaneado todo el movimiento independentista de la Generalitat, incluso haciendo muchas cosas que la Generalitat pues se oponía. Y luego una organización, Carlos, que a mí me resulta tremenda, es el Centro... Bien, para el pago a proveedores, facturas que debía la Generalitat a cantidad de empresas, y eso sin sumar el rescate de las cajas catalanas, que también suma una cuantía considerable. En resumen, Cataluña ha sido con diferencia la comunidad más beneficiada por el rescate indiscriminado de autonomías. Es la que más dinero ha recibido por parte de todos los españoles, y entre esas cuantías hay que destacar la famosa devolución de los bonos patrióticos. Y hay una mentira dentro del tema de la financiación. Se insiste una y otra vez en que el problema de Cataluña es que ellos aportan mucho a la caja común. Es cierto que Cataluña, como es una comunidad rica, aporta dinero, pero desde luego aporta en términos relativos mucho menos, muchísimo menos que la Comunidad de Madrid. De hecho, el 60% de la recaudación total de impuestos en Cataluña revierte nuevamente en Cataluña, mientras que en el caso de Madrid tan solo... Internacional para las minorías étnicas, que realmente no sé quién trabaja aquí, no sé a qué se dedica, lo único que sé es que RC le financió unos cursos de kurdo a 65.000 euros cada uno con dinero público. En total, Carlos, 64 millones de euros cuesta al año el derecho a decidir en subvenciones directas a estas asociaciones. Bueno, pues ese es el dato, 64 millones de euros. Manuel Llamas, la Generalitat ha pedido más de un rescate. Vamos, en concreto 28.000 millones de euros, y que yo sepa en este momento está negociando 3.200 millones de euros más porque no tiene dinero para pagar los bonos patrióticos. Ha pedido varios rescates. Lleva siendo rescatada durante 2 años consecutivos. Necesita financiación extraordinaria para atender pagos puntuales, es decir, en el propio funcionamiento de la Generalidad, es decir, para abonar incluso el sueldo a sus funcionarios, el sueldo a sus empleados públicos. Y ha recibido efectivamente bastante más de 20.000 millones de euros entre rescates directos para devolver los famosos bonos patrióticos de Montilla y compañía. Y déjenme que les diga otra cuestión, porque aquí, mientras hablamos de dinero, y ahora Lorenzo Ramírez va a detallar el dinero que ha costado toda esta juerga, el tema de la diada, bueno, pues resulta que salía una noticia en el diario El Mundo.
el hijo de Jordi Puyol. Estaba Jordi Puyol ahí sujetando la bandera en la cadena humana, no sé qué. Bueno, pues el hijo de Jordi Puyol, aparte de otras 1000 cosas que ya hemos contado en el programa, 12 millones de euros los pagó en dinero negro, según ha denunciado su propio socio, ¿vale? En el Rosario, en un complejo argentino, directamente sacado de paraísos fiscales. Anda que para ponerse en una manifestación, en una cadena, diciendo que qué mal se trata a Cataluña y que qué poco solidarios son los demás con ellos, anda que, bueno, 12 millones de euros en negro no está mal, ¿eh? Bueno, Lorenzo Ramírez, adelante con esos datos. Pues sí, Carlos, porque antes hemos estado comentando, se ha comentado en la tertulia, realmente es espontáneo este movimiento de masas. El general Monzón planteaba que ningún movimiento de masas es espontáneo. Agitprop, agitación y propaganda. Yo he estado analizando algunas de las organizaciones que han participado en la diada cuando no organizado pues el movimiento independiente.